Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva, acá en nuestro 9º aniversario de estar sirviendo a Guatemala, lo cual nos da muchas satisfacciones. A lo largo de los múltiples programas que hemos hecho, pues siempre llegamos a esta época del año en la cual empezamos a tocar un tema que es de una gran importancia para Guatemala, que tal vez no todos los comprendemos exactamente cómo sucede, que no todos estamos de acuerdo en que funcione como funciona y tal vez muchos ni siquiera le ponen verdaderamente ninguna atención. Y esto es lo relacionado con el presupuesto de operación que va a tener Guatemala en el año 2017, el cual por ley pues debe quedar aprobado al último día del mes de noviembre para que empiece a funcionar a partir del 1 de enero. Consideramos que como cuando usted planifica un viaje, cuando usted planifica un gasto, pues tiene que medir sus fuerzas. ¿Me es suficiente? ¿No tengo suficiente? ¿Dónde consigo lo que me hace falta? Pues eso es lo que hace también un país, ver cómo usa en una forma lo mejor posible los recursos que le ingresan, ver cómo en medio de la planificación adecuada los controles y la fiscalización lo utiliza en la mejor forma y lo que no se alcance, pues ver si lo consigue a través de un préstamo o a través de medios internacionales. Donaciones también, bienvenidas obviamente, siempre que sean muy bien utilizadas. Pero para platicar de este tema, tengo el gusto de presentar a mi invitado, al licenciado Carlos Barreda, diputado del Congreso de la República. Bienvenido, señor diputado, un gusto tenerlo por acá en su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctora Redondo. La verdad es que es un gusto estar acá esta noche de domingo con todos los guatemaltecos y poder compartir sobre un tema fundamental que es el presupuesto público. La verdad es de que ahí está la esencia de la política pública, de las prioridades de un gobierno, de una sociedad, y es un tema que todos los guatemaltecos como ciudadanos debemos de discutir y de estar al tanto y de señalar, cuestionar, apoyar, rechazar lo que nos incomoda, pero es el ejercicio más importante de cualquier país porque es cómo se van a usar los impuestos de los guatemaltecos, en qué se van a gastar y de tener las medidas de transparencia, de calidad y eficiencia del gasto público. Muchas gracias, señor diputado. Hace algunos años en este programa tuvimos la oportunidad de tener al diputado Barreda acá en Acción Positiva. En esa vez platicamos al respecto de una reforma fiscal que se estaba hablando en esos años. Actualmente él es primer secretario del Congreso de la República y es miembro de la Comisión de Finanzas. Fue viceministro de Finanzas también, es decir, tiene una amplia participación en aspectos económicos. Antes de entrar en el programa, Carlos, yo le hacía un poquito la pregunta esta que usted acaba de señalar muy bien, en el sentido de que, bueno, tenemos la oportunidad nosotros de conocer ese presupuesto, de ventilarlo, pero también hablábamos de que eso no había sucedido antes y que ahora en esta oportunidad usted visualiza que va a haber más oportunidad para el ciudadano de poder tener algo que opinar directamente con el presupuesto. ¿Es así? Bueno, sí, yo creo que los mismos hechos que se generaron en el año 2015 son hechos sin precedentes de movilizaciones sociales cuestionando precisamente por hechos de corrupción a un gobierno y que generó en la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Son hechos inéditos en la historia reciente del país y hoy la discusión del presupuesto pues no se puede hacer a puerta cerrada, no se puede hacer escondidas. Creo que hay muchos más ojos vigilantes. Los sectores, tanto empresariales, sociales, de universidades, de institutos de investigación económica, están esperando que en la Comisión de Finanzas del Congreso se abran las audiencias públicas y se abra el debate. De hecho, ya la Comisión presentó un cronograma, arrancamos el lunes, y el día lunes está el ministro de Finanzas, con él se arranca la discusión. Se le ha pedido al ministro que acompañe todas las audiencias, si no puede estar él, pues sus viceministros, la dirección técnica del presupuesto presente en todas las audiencias. Se le ha pedido también a la Contraloría General de Cuentas que acompañe todas las audiencias públicas, si no puede estar el Contralor en todas, pues que estén algunas, los subcontralores de calidad del gasto o de fiscalización, sus técnicos.
Y bueno, hay un cronograma donde arrancamos con el ministro, después vienen los institutos, centros de investigación, después vienen los ministerios, después vienen todas aquellas entidades que reciben fondos públicos, que es un tema bien polémico, que son las ONGs, donde hay algunas loables que hacen un buen trabajo, como hay unas cuestionadas, que no sabemos los guatemaltecos quiénes son, y se ha ordenado ese cronograma que termina el 24 de octubre. El 24 de octubre terminamos de recibir todas las audiencias de todos los que han pedido reunión. Está también el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, o sea, también hay comunidad internacional que se le va a escuchar. Y bueno, se espera ir dictaminando a finales de octubre para también quede un mes para las lecturas y aprobaciones que el Congreso de la República tiene que hacer. La idea pues es a finales de octubre, si no pues tal vez nos atrasamos a la primera semana de noviembre, pero sí a la par de las audiencias pues ir ya haciendo las modificaciones que haya que hacer, las enmiendas que haya que hacer al presupuesto con el fin de aprobarlo. En la comisión y en la oposición política, porque nosotros somos de oposición política, pero ya hicimos gobierno, siempre creemos que es bueno aprobar un presupuesto. Nunca es positivo no aprobarlo. Porque siga funcionando desde se el año desactualizan anterior. muchas cosas y es bueno actualizarlas. Sin embargo, pues debe haber un debate, debe haber una discusión, y si hay que hacerle cambios, pues hay que hacérselos, ¿verdad? Es parte de la discusión de una democracia. Usted menciona pues instituciones, pero ¿qué pasa al ciudadano de la calle? ¿Tiene acceso el ciudadano de la calle a llegar que no sea a través de un tanque de pensamiento, de una ONG? ¿Cómo hace ese ciudadano para expresarse, para llegar al Congreso y decir, mire, señor diputado Barreda, mi opinión es que tal cosa? Es decir, obviamente no puede recibirse los 16 millones de guatemaltecos, pero hay facilidad para que un ciudadano pueda llegar a su casa, porque aquí el soberano es el pueblo, ¿verdad? Claro. Ustedes ocupan un lugar que les está dando el pueblo a través de un proceso eleccionario, pero el soberano es el pueblo. ¿Puede llegar un ciudadano de a pie? Yo creo que hoy hay una herramienta que no existía hace unos años, y son las redes sociales. Uno como diputado le va tomando también el pulso a la opinión pública, y no solo son las redes, también son los medios de comunicación, los programas de televisión, los programas de radio. Uno va tomando el pulso, y de hecho pues uno en sus cuentas de Facebook a veces pregunta, y ahí mucha gente le escribe a uno. Obviamente tiene que tener uno cuidado, porque también hay muchas cuentas falsas. Ahora hay muchos call centers que uno no sabe de quién son, y tiene que tener mucho cuidado, pero sí uno tiene en sus cuentas una buena cantidad de gente que le manda opiniones. Yo regularmente, por ejemplo, y muchos diputados, ahora utilizamos eso como un medio de estar más cercanos a la población. Es decir, uno pregunta, mire, ¿qué opina de esto? Y se le vienen comentarios, propuestas, opiniones, y en la medida de la posible, en estas audiencias públicas que van a estar dándose en el Congreso, pues muchas veces se aparecen ciudadanos de pie y gente en lo individual que llega y dice, mire diputado, yo necesito que me atienda. Y bueno, uno aunque sea en el pasillo, en la oficina, aunque sea 5 minutos, los atiende y le va tomando el pulso a la situación. Para los que buscamos más, nueva línea de jamones más saludable de embutidos Santa Lucía, reducidos en grasa, el balance perfecto entre salud y buen sabor. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Bueno, uno aunque está en el pasillo, en la oficina, aunque sea 5 minutos, los atiende y le va tomando el pulso a la situación. Pues es excelente con ciudadanos, porque yo creo que todos tenemos que acercarnos, ya sea a través de las redes sociales, expresar la opinión, o incluso a través de ir a visitar allá a la 9ª Avenida y realmente pues expresar esta opinión, porque el tema es muy, muy importante. Carlos, hablábamos antes de empezar el programa que el presupuesto es muy estructurado, pues aún de parte de la Constitución, etcétera. El 85% del presupuesto está casi que amarrado, podríamos decir. Ese 15% que va quedando para inversión debe ser muy difícil hacia dónde se va a enfocar,
porque desafortunadamente este gobierno en particular, otros gobiernos anteriores, no han tenido un norte muy claro de hacia dónde vamos. Pero todos sabemos que en Guatemala hay grandes déficits de educación, de salud, de infraestructura para el desarrollo. ¿Cómo privilegiar que ese 15% vaya hacia esos rubros tan importantes? Bueno, sí, hoy recordemos que la Constitución Política de la República ya establece algunos destinos, como el de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, el 5% de los ingresos tributarios, de los ingresos ordinarios, deben de estar destinados a la Universidad de San Carlos. Hay leyes específicas, por ejemplo, la ley de la administración tributaria dice que un 2% de los ingresos tributarios son para la SAT. Tenemos, por ejemplo, el deporte, tiene una asignación ya constitucional, tiene asignaciones en leyes específicas. Entonces, cuando uno va sumando, digamos, los destinos del IVA, cuando uno va viendo los impuestos, cuando uno va viendo las leyes específicas de la Constitución, pues definitivamente ya un 80-85% del presupuesto ya está con destinos específicos. Entonces el margen que hay es de un 15%, un poquito más, a veces un poquito menos, y este presupuesto que mandó el ministro ya tiene énfasis, y tiene un énfasis muy importante que es seguridad y justicia. Hay definitivamente, por la misma coyuntura nacional, pues un reclamo social, un reclamo de la opinión pública de asignarle más fondos al Ministerio Público, al organismo judicial, al Instituto de la Defensa Público Penal, al INASIF y al Ministerio de Gobernación. Se destinan casi 2.800 millones más, ese es uno de los énfasis que trae el presupuesto, hacia estas áreas. Es un tema que habrá que discutirlo también porque algunas de estas entidades, a mi juicio, no tendrán la capacidad de ejecutar todo su presupuesto. Y ya este esfuerzo está afectando otras áreas del presupuesto, porque nuestros ingresos son tan pequeños que si yo pongo más dinero acá, a alguien le voy a tener que quitar. Claro. Ahí sí que la chamarra, como dicen en buen chapín, no alcanza para todos. La jalo para acá y destapo a aquellos, la jalo para acá y destapo a los otros. Entonces sí, este tema será un tema de debate a futuro. Hay una expansión, hay un reclamo social de buscar un combate a la impunidad, a la corrupción, y todos queremos que el MP y el OJ crezcan y tengan presencia en toda Guatemala, pero eso, si no hay recursos, va a afectar a otros sectores. Sí, porque también vemos niños muriéndose de hambre, vemos niños que no tienen sus vacunas porque no hay vacuna disponible, en fin, o sea, es complejo poner junto todas estas necesidades, porque claro, todos queremos que haya justicia y todos la apoyamos, pero también da verdaderamente vergüenza ver lo que pasa en Guatemala con esos pobres niños, que 50% de los niños desnutridos, y vemos que en vez de bajar va incrementando, Carlos, es terrible. Ahora, 80,000 millones aproximadamente es lo que está pidiendo en este momento pues el señor ministro de Finanzas por parte del Ejecutivo, un poquito menos, pero 80,000 millones. De esos, aproximadamente 17,000 o 16,600 van a través de deuda. Es decir, seguimos nosotros incrementando nuestra deuda. Por ejemplo, veíamos en los medios que más o menos 17 centavos de cada 100 van dedicados al servicio de deuda y solamente quedan como 16 a 17 para todo el resto. ¿Cómo vemos esto de la deuda, este endeudamiento a través de los bonos? ¿Qué piensan ustedes en este punto? Bueno, nosotros sí vemos un presupuesto demasiado elevado respecto a los ingresos tributarios que va a tener proyectados la administración tributaria. Los ingresos tributarios están proyectados en 58,000 millones. 58,000 es lo que va a recaudar la SAT. Eso si logra su recaudación. ¿Verdad? Exacto, si logra las metas. Entonces quiere decir que el resto lo tenemos que buscar, ya sea en donaciones, otros ingresos no tributarios, pero especialmente deuda, de la cual hay un endeudamiento. La deuda per se no es mala, sí, solo sí se destina a inversión, a generar rentas a futuro.
El problema que tenemos ahorita es que nos estamos endeudando para pagar deuda. El 70% de la deuda es para pagar deuda. Usamos Mastercard para pagar a American Express. Así. Entonces, claro, ese es un primer cuestionamiento que hay al presupuesto. Estamos incrementando el presupuesto a costa de deuda. El presupuesto debe de haber ido incrementándose en función del incremento de los ingresos tributarios. Es decir, si los ingresos tributarios van a crecer un 5 o 6%, en esa proporción debería de crecer el presupuesto. Pero hoy el presupuesto está creciendo a un 12% respecto al presupuesto vigente, pero especialmente en deuda. Ese es el primer cuestionamiento que tiene el presupuesto. Y el otro es la baja ejecución de este año. Si tenemos una ejecución que va a cerrar, según el Ministerio de Finanzas nos está diciendo que solo va a ejecutar alrededor de 65,000 millones de los 71,000 que tiene. Imagínense, doctor, de 65,000 quiero crecer a 80,000. Claro. Entonces, ¿por qué voy a pedir más si no estoy ejecutando? ¿Cómo defiendo yo a un Ministerio de Comunicaciones que solo lleva ahorita 25% de ejecución? A un Ministerio de Desarrollo Social que lleva 23%, a un Ministerio de Agricultura que lleva un 40% de ejecución, o a uno de Cultura que lleva un 40%, o de Economía que lleva un 40%. Son los que tienen la ejecución más baja. Y estamos en septiembre prácticamente. Entonces, ellos van a cerrar, el Ministerio de Desarrollo Social va a cerrar con un 40% de ejecución. Entonces, ¿cómo le voy a incrementar? Estos ministerios son candidatos a que les reduzcamos la ejecución. Aparte hay asignaciones, como el Ministerio de Comunicaciones, se están asignando 1,000 millones para 2 proyectos que no se pueden ejecutar. Es el proyecto que está con la empresa brasileña Overdish y con un banco de desarrollo del Brasil, que están suspendidos los desembolsos por corrupción en Brasil y por corrupción en Guatemala. El otro es el proyecto que tiene la empresa Sigma con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también está suspendido por temas de corrupción. Entonces, esos 1,000 millones, ¿por qué los incluyó el ministro de Finanzas si él sabe perfectamente que no se van a ejecutar? Si los incluye, lo que estoy dejando es un bolsón que después lo van a usar para otra cosa. Entonces, eso hay que reducirlo en el Ministerio de Comunicaciones. El otro tema que hay que discutir es cómo reduzco la deuda, cómo reduzco los bonos, o cómo dejo alguna cláusula que a futuro, si viene un préstamo, mejor lo cambio por préstamos. Para que sea más barato el dinero, pues. Exacto. En este momento los mercados internacionales, incluso los mercados locales, el dinero está bastante barato, hay una tremenda liquidez y obviamente debía de poderse conseguir o renegociar hacia tasas mucho más convenientes, Carlos. Y peor si son bonos, decir, miren, vámonos a deuda barata. Así es, el otro tema es quién compra esos bonos. Y hay un tema que nosotros queremos incluir. ¿Por qué los bonos solo lo pueden comprar los bancos? ¿Por qué no lo pueden comprar las personas o los ciudadanos? Claro. ¿Por qué los guatemaltecos, las personas individuales, los profesionales, no pueden comprar bonos, que es una tasa de interés más atractiva a la que me están dando los bancos en cuentas de ahorro? Entonces, ¿por qué no abrimos al público la compra de los bonos? ¿Por qué los bonos solo lo pueden comprar los banqueros? Para los que buscamos más, nueva línea de jamones más saludable de embutidos Santa Lucía, reducidos en grasa, el balance perfecto entre salud y buen sabor. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. ¿Por qué los bonos solo lo pueden comprar los banqueros? Claro, sería de mucho beneficio y ampliaría tremendamente la base, pues. Exacto. Incluso haría a los ciudadanos partícipes del desarrollo, si lo vemos. Entonces, lo que forma. vamos a poner, ¿Sí? ya tomamos la decisión en la Comisión de Finanzas y el partido UNE, que vamos a abrir una parte de los bonos para que los guatemaltecos puedan comprar esos bonos del Estado, que son seguros, claro, exentos de impuestos, y estimulo el ahorro, redistribuyo el ingreso y no que lo estén comprando los banqueros.
Me parece una Entonces, muy buena ese es iniciativa. un tema que se va a discutir para buscar que el guatemalteco tenga otras opciones mucho más favorables de inversión y de ahorro. Entonces, ese es un tema que hay que debatir. Bajemos la deuda, busquemos que la deuda vaya para inversión y no para pagar deuda, pero si va a ir para pagar deuda, pues que los guatemaltecos puedan invertir en esos bonos. Carlos, en la Esa es parte una esta discusión. de la ejecución presupuestaria, porque también algo que se señala como en defensa de muchas veces es de que por los bajos ingresos que tiene fiscales que existen, pues tampoco le llega a los ministerios el dinero para la ejecución. Está en teoría, pero en la realidad nunca les hacen la transferencia o no se las hacen a tiempo. ¿Es esto una realidad y cómo poder cambiar esto? Mire, ese es un tema que viene enfrentando el Estado de Guatemala desde la crisis del 2007-2008, la crisis mundial. Desde ese momento el Estado dejó de tener caja y prácticamente el Ministerio de Finanzas viene funcionando con una planificación mensual, ya no cuatrimestral. Sin embargo, eso cambió este año y cambió por dos factores. Uno, porque el gobierno no ha ejecutado, y dos, ¿verdad?, que es bien importante, porque la SAT por primera vez va a cumplir la meta. Y hay que felicitar al superintendente. La va a cumplir con acciones de intervención judicial. Casi 1.500 millones que lleva recuperado de temas de evasión de empresas, de casos grandísimos. Ahí hemos oído del Camino Real de Aceros de Guatemala, de un montón de empresas que fueron intervenidas. Bueno, entonces, no solo no van a ejecutar, y la estimación que ellos tienen es que van a quedarse con 2.000 millones en caja. Lo cual ha sido inusual totalmente. Ha sido inusual, eso ya no se oía. Claro. Entonces, el gobierno va a arrancar bien el otro año. Entonces, si tenemos caja, porque no vamos a ejecutar, ¿por qué queremos tanto dinero? Entonces, yo creo que hay que revisar el monto. Hay que bajar el monto del presupuesto. Hay incrementos que no se justifican a entidades que no han ejecutado. Es mejor dejarles el presupuesto que tienen de este año y que mejor ejecuten bien y no se merecen un incremento al presupuesto. Ahora, carteras como salud pública, carteras como educación, pues nosotros estamos de acuerdo con los incrementos. Es más, deberíamos darles más. Sin embargo, también buscando algunos cambios, porque en el caso de salud pública hay casi 500 millones para ONGs que hay que revisar y es mejor reorientar al primer nivel de atención en salud, que hoy no existe. Porque ese primer nivel de atención en salud estaba con ONGs, se quitaron las ONGs, pero el ministerio no pudo crear ¿Cómo sustituirlo? Entonces hoy tenemos 4 millones de guatemaltecos que no tienen acceso a la salud pública y eso está presionando a los hospitales. Porque si no invierto en prevención, pues ya, yo no soy médico, pero entiendo que si yo atiendo a tiempo a la persona, pues voy a evitar que se complique y eso ya me presione el segundo nivel, que son los puestos y centros de salud, claro, y la red hospitalaria nacional. Entonces, no, yo creo que es fundamental eso, Carlos, en el hecho, aunque no es el tema específico, pero la solución al problema de salud de Guatemala está en reforzar ese sistema primario para que sea un filtro y que no llegue todo arriba. Ahora, en cuanto a estas ONGs, pues lo que ha sido problema ha sido la falta de fiscalización, claro, la falta de cumplimiento o de verificación que estén cumpliendo realmente con lo que tienen asignado, porque de repente se perdió el sistema, de repente hubo mucha clientelismo en esas ONGs, se señala que estas pertenecen incluso a muchos señores diputados. Así es, y obviamente fuente de corrupción muy grande, que yo creo que es lo que vale la pena aclarar y evitar para que esos fondos no vayan a perderse por todos lados. Nosotros le vamos a pedir a la ministra de Salud precisamente que ella nos diga qué ONG sí, qué ONGs no. O si hacemos un cronograma para irla reduciendo gradualmente. Porque algunas hacen un buen trabajo, pero a mí me parece que ahí está la diferencia entre beneficencia, caridad pública y política pública. Cuando una ONG presta un servicio es beneficencia o caridad pública. Claro. Pero
¿Qué queremos? ¿Queremos eso o queremos políticas públicas? Claro, queremos políticas públicas permanentes. Entonces pueden hacer un muy buen trabajo. Total. Pero eso es caridad, es beneficencia, no es una política y le estamos quitando responsabilidad al Estado, que es el responsable de garantizar los servicios y de garantizar los derechos. Claro. Entonces, para mí es un tema de fondo tanto en educación como en salud. Y en medio de todo esto, Carlos, el hecho de que el 65% al 70% del presupuesto va en ciertos ministerios particularmente, va a cubrir salarios, o sea que lo que queda como inversión es sumamente poco. Creo que educación es el peor en este sentido porque el porcentaje es mucho más alto en salarios, incluso en salud pública anda por el 65-70%, pero realmente, aunque usted incremente la cantidad, lo que efectivamente se va a invertir es muy poco porque está amarrado en esa forma. Mira, aquí hay dos temas, diría yo, doctor, que hay que analizar. Uno, necesitamos una auditoría de la nómina, un censo, que va a la par. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública no sabe cuántos trabajadores tiene y dónde los tiene. No lo sabe. Y eso lo tenemos que saber. Hay que hacer un inventario de la infraestructura educativa y de salud. No sabemos cuántas escuelas tenemos, dónde están, si tienen maestros, no tienen, si tienen escritorios o no tienen, si tienen agua, si tienen baños. Igual estamos con los centros y puestos de salud. ¿Tienen medicamento? ¿Tienen doctor? ¿Tienen enfermera? ¿Tienen camilla? ¿No la tienen? Eso debería estar en que yo pudiera entrar en el internet y marcar una tecla y decir, allá en la aldea tal, de tal municipio, hay un puesto de salud que le falta esto, esto y esto. Eso hay que hacerlo, eso debe de ir en el presupuesto, lo vamos a poner, que haya la obligación de un censo de infraestructura educativa y de salud y que todo eso esté bien amarradito con la nómina, bien amarradito con el equipo, con los programas de apoyo que tienen que tener. Y tan fácil que es ahora con la computación. Señor diputado, desafortunadamente el tiempo aquí se nos vuela. Sí. Yo quisiera pedirle en un poco tiempo, ¿cuál sería su principal recomendación con el presupuesto? Yo creo que hay que reducirlo, hay que ver las normas de transparencia, estos temas que hablamos. Falta un gran tema que son los consejos de desarrollo, mucha corrupción en los consejos. Hay que sacar al gobernador del manejo del dinero y hay que buscar que el dinero llegue directamente a la municipalidad y que la Contraloría lo fiscalice y no el mismo gobernador. Son casi 2.500 millones. Yo le diría a los guatemaltecos, la comisión va a buscar hoy muchos candados, muchas medidas de transparencia, vamos a reducir el monto, vamos a buscar que la deuda se oriente a inversión y no a pago de deuda y que sea menor el endeudamiento. Y vamos a buscar que educación y salud funcionen más eficiente con estas acciones que vamos a poner de los inventarios de nóminas, de los inventarios de infraestructura, que son fundamentales, normas para evitar el gasto superfluo. Y ahí vamos, yo creo que tengan confianza, participen, observen, critiquen, señalen lo que no les guste y vamos adelante con un buen presupuesto. Excelente, excelente, señor diputado. Muchísimas gracias por pues estas últimas recomendaciones y estas van dirigidas a nosotros, es decir, observemos, veamos lo que pasa. Como prensa tenemos que cumplir una función de mucha responsabilidad, pero con ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, lo que tenemos que hacer es estar vigilantes y estar contribuyendo. Queremos un gran país, todos pongamos nuestro granito de arena. Hoy nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la otra semana con más acción positiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasó rápido.